Listo. Muy buenos días para todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo se encuentren. Bienvenidos a nuestro webinario de RE/MAX University Latam, trabajando desde casa, preparándonos desde casa, capacitándonos desde casa. Así que bueno, hoy tenemos como invitado al señor César López, quien es broker de RE/MAX Caproinco en Valencia, Venezuela. Él es una persona que tiene muchos años en RE/MAX, muchísima experiencia. También ha sido super top producer o top producer en la red. Ha ganado muchos premios, incluso en Las Vegas, grandes premios. Y él es especialista también en el área de bienes raíces comerciales. Y el día de hoy nos va a enseñar algunas estrategias e ideas para trabajar el tema de los bienes raíces comerciales, lo cual es un nicho de mercado muy, muy importante y que muchos de ustedes deberían explorar para tratar también de diversificar sus operaciones, especialmente una vez que podamos reactivar todos los mercados en Latinoamérica. Así que bueno, sin más preámbulos, César, bienvenido. Y te dejo el webinario, es todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días, un gran saludo a todos, veo muchas personas conocidas, les envío un fuerte abrazo desde Valencia, Venezuela. Hoy quiero compartirles y que vayamos haciendo un pequeño viaje acerca del impacto de la cuarentena en los bienes raíces comerciales y qué estrategia podemos utilizar los agentes inmobiliarios para los bienes raíces comerciales del presente y del futuro, porque muy probablemente nuestras actividades y nuestros negocios también van a cambiar en gran medida. Entonces, lo primero que me gustaría resaltar es que trabajar con bienes raíces comerciales debemos parecernos más a un inversionista profesional de bienes raíces que a un agente de bienes raíces residencial convencional. ¿Por qué? Porque una persona que invierte en bienes raíces lo hace con muchas diferencias a la persona que trabaja con bienes raíces residenciales. Por ejemplo, un inversionista busca retorno de inversión, que es un término que vamos a estar hablando más adelante y que también les voy a explicar un poquito cómo se calcula para que nosotros podamos tener en cuenta dentro de nuestra cartera de propiedades cuáles son esas mejores oportunidades de inversión. Pero si nosotros entonces empezamos a evaluar un poco cuáles han sido esos negocios que se han afectado en mayor proporción con el efecto del COVID-19 o de esta cuarentena, tendríamos que mencionar, por ejemplo, a la aviación. Si nosotros atendemos clientes de este tipo, muy probablemente este tipo de clientes va a estar golpeado pues las finanzas de su compañía. Lo mismo aplica con el sector turismo, o sea, las empresas de turismo muy probablemente también están atravesando por una crisis económica que también los está afectando. Podemos hablar también de la industria del petróleo, de la manufactura, la construcción también se ha visto afectada. En general, muchos sectores económicos, pero lo que quiero resaltar aquí son como que los sectores que más afectados se han visto. El sector financiero, lo que es la banca y, por supuesto, la educación tradicional. Vale la pena resaltar que, bueno, que estamos aquí a través de una conexión online, o sea, que esa educación más online es una tendencia que sin duda vamos a ver, sobre todo en crecimiento. Para eso, ustedes basta simplemente con que busquen, por ejemplo, las conexiones que tenía Zoom en enero, tenía 10 millones de usuarios activos mensualmente, y la última cifra que pude investigar ya estaba pasando los 200 millones de usuarios activos. Entonces, estos son números bien importantes que los agentes de bienes raíces comerciales debemos estudiar, debemos analizar para poder entonces identificar quiénes van a ser nuestros clientes. Pero bien, si nosotros evaluamos cuál ha sido el impacto en el sector inmobiliario, hay algunos mercados a lo mejor donde van a tener una contracción más fuerte. Sin duda la demanda de propiedades se ha visto afectada. En algunos mercados puede aumentar la oferta. Esto implicaría que muy probablemente algunos precios van a bajar durante la cuarentena, muchos mercados van a recuperarse, pero esto a su vez genera grandes oportunidades de inversión y es aquí precisamente donde nosotros queremos enfocarnos hoy.
¿Qué pasa con los bienes raíces? Bueno, yo creo que sin duda alguna estoy convencido que mientras necesitamos un lugar para vivir, para trabajar y para recrearnos, los bienes raíces van a ser una buena inversión para los visionarios. Y digo los visionarios porque sin duda van a haber algunos cambios en los conceptos, en los diseños, en cómo vamos a llevar nuestro día a día, y esto sin duda también va a afectar nuestra actividad inmobiliaria. Pero analicemos un poco qué ha ocurrido o qué está pasando con los consumidores. Si nosotros vemos cómo ha impactado, por ejemplo, en la industria de la alimentación, en restaurantes, hoy en día, bueno, las personas están comiendo menos en restaurantes, pero hay más delivery, por ejemplo. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer los agentes de bienes raíces comerciales, ¿qué tipo de propiedades van a requerir las personas o los negocios que están funcionando con delivery? Esta es una pregunta bien interesante que todos debemos hacernos para entonces poder planear nuestro plan de negocio y en función a eso aumentar la productividad de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque, bueno, disminuyó la salida a los restaurantes, pero aumentaron los deliveries, aumentó también la alimentación sana. Hoy en día hay una tendencia, las personas quieren alimentarse mejor, tienes mucho más apoyo a lo local. Esta situación de cuarentena ha hecho que, bueno, que apoyemos un poco más a lo mejor los comercios locales, los productos locales. A nivel de salud, la telemedicina ha aumentado muchísimo. El tema de la salud física, hay un aumento interesantísimo en la venta, por ejemplo, de productos para gimnasios en casa. Estas son tendencias que nosotros debemos evaluar porque como agentes de bienes raíces comerciales pudiésemos, por ejemplo, preparar campañas para empresas que desarrollen o fabriquen o vendan este tipo de productos y servicios, porque muy probablemente dentro de esta misma situación van a requerir más espacio, bien sea para almacenar o para el transporte o para la fabricación de este tipo de productos que van en crecimiento. Las personas sin duda están comprando menos ropa, menos inversiones en muebles, invierto más en entretenimiento. Todos han podido ver o muy probablemente han podido leer en algún medio el crecimiento, por ejemplo, de Netflix, de la transmisión de videos. Estas son tendencias que debemos ir evaluando. El uso de la tecnología, las teleconferencias también van en crecimiento, la educación en línea, las redes sociales. Es un gran momento para que empiecen a desarrollar, por ejemplo, los que no lo han realizado, empiecen a trabajar en su marca personal, agregando valor y brindando información valiosa para su público objetivo. ¿Qué puede ser valioso para un inversionista? Por ejemplo, conocer las tendencias económicas de tu mercado, conocer cómo y cuáles son los negocios que van en crecimiento para en función a eso poder, por ejemplo, preparar campañas segmentadas a través de Facebook, de Google, que permitan llegar a ese público objetivo. A nivel de trabajo, sin duda alguna, esto ratifica que estamos en el sitio correcto. A nivel de trabajo, cada día los emprendedores tienen más oportunidades, hay más trabajo por tiempo temporal, por resultados. En algunos de nuestros países se habla de trabajo por tareas o por destajo. El teletrabajo sin duda creciendo. El transporte también, todo este tema logístico a través del crecimiento del comercio electrónico también es algo que nosotros debemos evaluar. Pero bien, aquí quiero que evaluemos si ya conocemos o hemos hablado un poquito acerca de cómo han cambiado el consumo de algunos bienes y servicios. Entonces, evaluemos cuáles han sido los ganadores de esta cuarentena. Y sin duda, dentro de los ganadores debemos mencionar, por ejemplo, el sector de las medicinas, los alimentos, el comercio electrónico, productos de higiene y de cuidado personal, bueno, por razones obvias, la agricultura y todo lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación. Pero entonces, ¿qué pasará con las propiedades comerciales? Fíjense, aquí es muy importante que evaluemos muy bien nuestras estrategias como agentes de bienes raíces comerciales.
Por ejemplo, con los edificios de oficina, muy probablemente los espacios de oficina van a sufrir algunos rediseños y es importante que nosotros también afinemos nuestras estrategias. Por ejemplo, hay muchas empresas que están notando que gran parte de sus trabajos se van a poder realizar desde casa. Entonces, esos espacios de oficina muy probablemente se van a disminuir. Por ejemplo, en la parte industrial, con el tema del crecimiento del comercio electrónico, muchas empresas de este rubro van a requerir también mayores almacenes, por ejemplo. Entonces, estos son sectores que nosotros debemos ir evaluando muy bien en nuestro mercado y en nuestros países, por ejemplo, donde tenemos los almacenes, donde tenemos las zonas industriales, cómo funciona el transporte del sector y en función a eso, identificando a los sectores económicos que van en crecimiento, podamos entonces diseñar un plan de negocio para agregarles valor y en función a eso también generar oportunidades de negocio. Sin duda, el tema también de los centros comerciales también se ha visto afectado por esta situación y muy probablemente a mediano y largo plazo también se vean impactados. Por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, muchos centros comerciales ya tenían problemas por el efecto Uber. ¿Qué pasa? Los centros comerciales que tienen muchos años diseñados cuentan con grandes espacios de estacionamiento y en la tendencia de que las personas usen Uber, ya entonces empiezas a tener una cantidad de áreas de estacionamiento ociosas porque las personas no los ocupan. Entonces, todas estas son ideas que quiero compartirles porque son muy importantes que nosotros las tengamos en mente, sobre todo también cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con promotores o con desarrolladores o constructores, dependiendo cómo lo llamen en sus regiones, porque todas estas ideas nos van a ayudar a que el diseño del proyecto lo podamos encaminar en la mejor forma posible. Cómo impacta también, por ejemplo, los bienes raíces, las propiedades de hospitalidad, es importante que las tengamos en cuenta. También tenemos propiedades de propósito especial, por ejemplo, utilizados para instalaciones militares, los lotes desarrollables, cómo puedo proyectar los bienes raíces o las propiedades que van a estar en crecimiento en el futuro. Entonces, si nosotros evaluamos todo esto, debemos ver que, por ejemplo, a nivel residencial, vamos a ver algunos cambios en cuanto a la funcionalidad de muchos de los desarrollos. Por ejemplo, ya en muchas propiedades, a lo mejor de tener un vestier, vas a necesitar un poco más de comodidad o algo un poco mejor, moderno. Entonces, los vestieres muy probablemente van a cambiar en los próximos desarrollos más a parecerse a una tienda. Por ejemplo, en el área de las cocinas, he visto algunos desarrollos bien interesantes en donde tengo espacios también para que me sirvan para enseñar, para dar clases y para hacer las tareas con los hijos. Entonces, estas son tendencias bien interesantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, los baños se van a parecer un poco más a spa, ya que tenemos tanto tiempo en nuestra casa, entonces queremos un poco más de confort para nuestras viviendas. Los espacios van a ser cada día un poco más funcionales. Pareciera que venimos de viviendas tontas porque el tema de las viviendas inteligentes también es algo bien interesante que debemos tener en cuenta porque existe un mito. A veces pensamos que los agentes de bienes raíces comerciales no trabajan con viviendas y es que bienes raíces comerciales son esas propiedades que compran las personas, bien sea por fines de realizar alguna adecuación para generar algún ingreso adicional, o sea, comprar una vivienda, alguna remodelación y la vendo obteniendo alguna ganancia, o compro para alquilar. Esto también se llama bienes raíces comerciales, aunque sean inmuebles residenciales. Esto creo que es algo importante porque existe siempre esa confusión, ¿no? Pero identifiquemos realmente por qué las personas deben invertir en bienes raíces a diferencia de otro tipo de inversión. Los bienes raíces me permiten tener control sobre mis inversiones. Es mucho más fácil proyectar las inversiones inmobiliarias que otro tipo de inversión. Cuando inviertes en bienes raíces, por ejemplo, si alquilas tus propiedades,
las colocas y empiezas a generar dinero, empiezas a generar flujo de dinero mensualmente. El apalancamiento, es mucho más fácil conseguir un crédito con el banco si nosotros invertimos en bienes raíces que invirtiendo en otro tipo de propiedades. Puedo amortizar la deuda del apalancamiento financiero, del crédito que solicité con el banco también a través de mi inquilino, porque si hago bien los números, como más adelante los vamos a estimar, muy probablemente mi inquilino paga la hipoteca y me paga un retorno de inversión sobre la inicial que coloqué de mi dinero. Los bienes raíces también nos permiten ser creativos. Creo que hay muchos ejemplos, uno típico, propiedades, personas que invierten en propiedades que tienen una muy buena altura, construyen una mezanina, ya sea para un depósito o para alguna oficina administrativa, y automáticamente aumentan, por ejemplo, el área de construcción de esa propiedad, y con eso también mejoran el valor de ese inmueble. La expansión, los bienes raíces me permiten invertir en una propiedad, aprender y luego poder ir invirtiendo en otra. Generalmente las personas cuando invierten hacen inversiones muy pequeñas y luego a medida que vas obteniendo mayor conocimiento, experiencia y por supuesto también referencia, trayectoria, es mucho más fácil apalancarte y poder ir haciendo crecer tu cartera de inversiones. Por último, coloco como motivo de invertir en bienes raíces la plusvalía, porque depende un poco más del mercado. Entonces, evaluemos un poco por qué invierte una persona en bienes raíces. Generalmente, cuando alguien me contacta que quiere invertir en bienes raíces, hago las siguientes preguntas para poder identificar. En muchas ocasiones en Latinoamérica, la gran mayoría de los agentes piensan que cuando alguien te dice que quiere invertir en bienes raíces, que quiere comprar algo económico para luego venderlo un poco más costoso. Y la realidad es que existen muchos motivos. Un motivo para muchos inversionistas profesionales es que produzco un flujo constante de dinero, compro una propiedad, la alquilo y empiezo a generar ingresos. Otro motivo también que vale la pena siempre estudiar y preguntarle abiertamente a nuestro cliente y a nuestro público es, por ejemplo, propiedades que requieran alguna remodelación, que haciendo esa pequeña inversión o haciendo esa inversión voy a poder mejorar la renta y esa inversión vale la pena la inversión. O sea, las remodelaciones, por ejemplo, compraste una propiedad en $100,000 y la tienes alquilada en $1,000 mensuales, pero a lo mejor invirtiéndole algunas actualizaciones vas a invertir $10,000, $20,000, pero la vas a poder alquilar en $1,500. Entonces, cuando haces los números, te vas a dar cuenta que consigues un mejor retorno de inversión haciendo la inversión en esas actualizaciones que si no la realizas. Entonces, son motivos que siempre debemos tener en mente para poder estudiarlas con nuestros posibles clientes inversionistas y en función a los resultados que me den los números, puedo fijar una estrategia mucho más inteligente desde el punto de vista financiero. Hay propiedades que también pueden renovarse o actualizarse para generar un ingreso de capital o una venta, consiguiendo una ganancia en corto plazo. O sea, es distinto al caso anterior en donde compras una propiedad, la remodelas para alquilarla. En este caso, la compras, la remodelas con fines de venderla. O un inmueble que genere poco ingreso por renta porque muy probablemente está en un sector o está en un nicho de mercado que va en crecimiento y el inversionista sencillamente está invirtiendo, apostando al crecimiento del tipo de negocio en el sector. Una propiedad a la cual se le modifica su uso original. Ejemplos típicos, personas que compran propiedades, por ejemplo, residenciales, en zonas que van en crecimiento. Entonces, a lo mejor compraste una casa, pudiste hacer algunos cambios en la zonificación dentro de la municipalidad, dentro de la alcaldía, dependiendo de tu región cómo se llame, en el organismo de catastro. Y esta propiedad, a lo mejor, si le cambias el uso a comercial, vas a mejorar el valor del inmueble. Pero, ¿qué debemos inspeccionar antes de invertir en bienes raíces? Bueno, fundamental y muy importante los aspectos legales. Ver cómo está el título de propiedad del inmueble, si hay gravámenes, hipotecas,
Esto es muy importante que contemos con un abogado especialista y con un equipo de trabajo en tu oficina inmobiliaria que te ayude a inspeccionar todos estos aspectos. Desde el punto de vista de ingeniería, cuando se hace sobre todo grandes inversiones, las empresas te van a solicitar un informe, por ejemplo, del sistema eléctrico, del sistema mecánico, de la estructura. Entonces, todos estos aspectos van a ser más o menos pasos dependiendo la magnitud de la transacción inmobiliaria y del tipo de transacción. Por ejemplo, cuando llega una empresa muy grande a hacer inversiones a tu país, generalmente evalúan todos estos aspectos que en muchas inversiones pequeñas de propiedades residenciales, en muchas ocasiones no se evalúa con tanto detalle, ¿no? Es importante también tener en cuenta los aspectos ambientales, dependiendo del tipo de actividad comercial o industrial, vas a requerir algunos permisos adicionales y es importante que lo tengamos en cuenta. El punto de vista contable, generalmente cuando un inversionista compra, por ejemplo, un edificio que tiene, vamos a colocar un número, 100 apartamentos y esas 100 apartamentos están alquilados, contablemente debemos validar, bueno, cómo están pagando los inquilinos la deuda, están pagando puntualmente, los servicios están al día, no están al día, el condominio, los impuestos, el seguro de cada una de estas propiedades, en fin, todos esos detalles contables son muy importantes que los tengamos en cuenta. Estos pasos pueden ser más o menos dependiendo la magnitud y el tipo de inversión. Pero entonces evaluemos cómo identificamos las oportunidades inmobiliarias. Y aquí me voy al inicio de esta charla en donde hablamos un poco del retorno de la inversión. El retorno de la inversión que para poder calcularlo debemos tener en cuenta cuáles son los ingresos brutos y netos de la propiedad. Coloquemos un ejemplo. Estamos comprando un galpón o un local comercial. Ese local comercial, los ingresos brutos serían el monto de la renta. Si tú compras un local, por colocar un ejemplo, $200,000 y lo alquilas en $5,000, muy probablemente el ingreso bruto va a ser $5,000. ¿Por qué digo muy probablemente? Porque dependiendo del tipo de propiedad, pudiese generar algunos ingresos adicionales al de la renta, que es el común, ¿no? Por ejemplo, hay propiedades donde tú las compras y alquilas el inmueble, pero puedes alquilar adicionalmente un área, un patio de maniobra en las naves industriales, o puedes alquilar adicionalmente puestos de estacionamiento. Entonces, los ingresos brutos los calculamos con la suma de todos los ingresos que me generan mi inversión. Esos serían los ingresos brutos. Y los ingresos netos son los ingresos brutos menos todos los gastos operativos que me genera tener esa propiedad. Por ejemplo, las propiedades nos generan costos a los inversionistas y a los propietarios de impuestos, de seguro, de condominio, de servicios. Entonces, es importante que llevemos una muy buena contabilidad donde podamos detallar los gastos operativos, los ingresos brutos, y con los ingresos brutos menos los gastos operativos calculamos cuáles son los ingresos netos. El servicio de la deuda no es más que el pago de la hipoteca. Si volvemos al ejemplo de la propiedad de $200,000 y usaste un financiamiento, por ejemplo, el 50% de $100,000 y esos $100,000 los conseguiste en un periodo de tiempo a una tasa de interés de un 5%, eso te da un pago mensual. Ese pago mensual, coloquemos un ejemplo que son $1,000 mensuales, el servicio de la deuda es el pago de esa cuota mensual en el año. Entonces serían $1,000 por 12, en este ejemplo serían $12,000. De igual forma, este detalle que es un poquito técnico de fórmula, si ustedes me escriben por privado, por mis redes sociales o a través de mi correo electrónico, con todo gusto les puedo ampliar esta información e inclusive les puedo compartir un simulador bien práctico que diseñamos en términos muy sencillos, con muy poco tecnicismo, que te va a permitir hacer todos estos cálculos de forma automatizada y muy sencilla para que lo puedas presentar a tus clientes y de esa forma conseguir e identificar las mejores oportunidades. ¿Qué hago una vez que entonces tengo todos estos números que son el ingreso bruto, el ingreso neto, los gastos operativos
operativos, el servicio de la deuda, puedo calcular cuál es el flujo de caja neto que efectivamente me está quedando mensualmente cuando a los ingresos brutos les resto los gastos operativos y el servicio de la deuda. Pero bien, aquí les quiero compartir para que lo veamos un poco más sencillo. El flujo de caja neto no es más que los ingresos brutos menos los gastos operativos menos el servicio de la deuda. Aquí también en la lámina les coloco cómo se calcula el ingreso bruto, cómo calculo los gastos operativos y cómo calculo el servicio de la deuda. Entonces, en función a este análisis financiero, cómo identificamos las mejores oportunidades de inversión, calculando el retorno. Y el retorno de inversión es el flujo de caja neto que calculamos entre la inversión inicial, teniendo en cuenta que la inversión inicial es el monto que nosotros efectivamente colocamos de nuestro bolsillo. Si vuelvo al ejemplo anterior, que compramos una propiedad de $200,000 en donde el banco me dio un financiamiento de $100,000, la inversión inicial en ese ejemplo sería $100,000, que fue lo que efectivamente colocamos, porque los otros $100,000 los conseguimos a través de un financiamiento bancario. Aquí también les comparto la fórmula del flujo de caja neto y calculando también un ejemplo de retorno de inversión. Porque considero que es muy importante que tengamos en cuenta estos números, porque esta es la forma técnica de poder comparar las inversiones. Obviamente, como inversionista y como agente de bienes raíces comerciales, debo enfocarme en conseguir el mejor retorno de inversión posible, considerando que muchos bancos, dependiendo de tu país, de la inflación y de las condiciones macroeconómicas, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, cuánto te puede pagar de intereses un banco, por ejemplo, para una persona que tenga, no sé, $100,000, según el ejemplo que estamos haciendo. Si tiene $100,000 en un banco, ¿cuánto puede pagar el banco de interés? 1%, 2%, 3% anual. Si yo le presento a un inversionista un plan de negocio en donde le digo, mira, con esos $100,000 te consigo una propiedad y en vez de recibir el 2 o el 3%, en el mejor de los casos, que pueda pagar tu banco anualmente, yo te voy a generar un retorno de un 9%, eso sin duda puede ser mucho más atractivo porque este ejemplo que estoy colocando aquí es un ejemplo solamente del retorno de inversión por renta, porque si nosotros calculamos plusvalía en el tiempo, muy probablemente esa rentabilidad podría también aumentar. ¿Cuáles serían los próximos pasos que les recomendaría realizar? Evaluar cuál es el impacto dentro de nuestra cartera de propiedades, o sea, dentro de nuestra cartera de captaciones de propiedades. Los invito a que calculemos el retorno de inversión y a que evaluemos todos estos aspectos que están afectando en nuestra industria para que nosotros entonces podamos hacer los ajustes necesarios y en función a eso adaptar nuestro plan de negocio a esta nueva tendencia mundial. Identifiquemos con esto, cuando hagan estos números se van a dar cuenta que van a conseguir grandes oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque van a poder identificar propiedades en donde el retorno de inversión es muy bajo, pero también vas a identificar algunas otras propiedades donde el retorno de inversión puede ser atractivo y es allí donde puedes ubicar a un inversionista correctamente, porque al final los inversionistas buscan retorno y rentabilidad, a diferencia de las personas cuando compran bienes raíces residenciales, que es un poco más emocional, es el tema de la familia, es el tema del confort, es el estatus. Bienes raíces comerciales inviertes más por retorno y por los números que requieres. Te invito también a que una vez que identifiques las oportunidades, puedas promover tus captaciones con la segmentación adecuada. Por ejemplo, en Facebook te permite, si nosotros identificamos las tendencias del consumidor, en donde vimos cuáles son los negocios que están en crecimiento, yo mis captaciones las puedo promover para que lleguen directamente a ese público objetivo. Y las preguntas que debes realizarte para poder hacer la segmentación correcta de tu público, pregúntate, ¿este galpón o este local comercial a qué tipo de negocio le funcionaría? Entonces,
tú puedes dirigir tu campaña a las personas que estén en la segmentación de tu localidad, en tu ciudad o en tu sector. ¿Qué edad tienen esas personas? ¿Tienen 20 años? Quizás no, a lo mejor son personas entre 30 y 50 años, o 30 o más años, 30, 60, 65 años. Entonces, puedes colocar la edad, puedes colocar la ubicación geográfica, puedes colocar los intereses, pero la verdadera magia de segmentar tu público de bienes raíces comerciales ocurre cuando empiezas a acotar. Por ejemplo, colocas personas que tengan intereses o que sean propietarios de negocios del sector alimentos o negocios que funcionen con delivery, por ejemplo, y que adicionalmente tengan intereses, aparte del delivery, tengan intereses o que trabajen también con productos de cuidado personal. Entonces, cuando empiezas a acotar, obviamente aumentas la probabilidad de que llegues a tu público objetivo de mejor forma. Los invito también a que desarrollen contenidos de valor para el público objetivo y empiecen a trabajar también en sus marcas personales. ¿Cuál es el contenido de valor? Bueno, el contenido de valor va muy dirigido al público objetivo que tú selecciones. Por ejemplo, si te quieres especializar en inversionistas que trabajen con retornos de inversión, deberías hacer un análisis de las propiedades de tu sector para que entonces puedas identificar cuál es el retorno de inversión promedio de tu localidad y en función a eso vas a poder también identificar las propiedades que te ofrecen un mejor rendimiento y esas las puedes ofrecer a tu público objetivo. Puedes compartirles algunos datos como lo que estamos haciendo hoy, o sea, evaluando cómo está afectando el sector inmobiliario la cuarentena, y una vez que empiezas a compartir esa información, vas a acercar a muchas personas ligadas a esos intereses y empiezas a desarrollar una comunidad. También puedes contactarme a través de mi página web o de mis redes sociales para compartirte el formulario, para compartirte esta presentación, aunque entiendo también que RE/MAX la está grabando y muy probablemente también nos las va a compartir. También en mi canal de YouTube pueden conseguir información para profundizar un poco más de este tema. Así que, bueno, quiero darle las gracias a todos. Voy a estar bien atento en el chat si hay alguna pregunta, alguna consulta, con muchísimo gusto las podemos atender. Así que, Gustavo, si me escuchas, me gustaría que me puedas compartir un poco tu opinión. Muy interesante, muchas gracias, César. Hay por ahí, muchas personas han tenido problemas de audio, pero esos son problemas de internet locales. Les sugiero a los que hayan experimentado algún problema también que, bueno, pueden seguirnos también por Facebook Live en la página de Global RE/MAX. Obviamente, como hubo tantas personas que se les cortó la transmisión y esto, te están preguntando si puedes explicar de nuevo ciertas cosas. Yo lo que sugeriría más bien es que yo les voy a enviar la grabación porque en realidad acá, digamos, yo lo escuché perfecto todo, igual así va a quedar la grabación. La grabación se las enviamos a todas las regiones para que las compartan. Ahora, vamos a aprovechar que tenemos a César acá en vivo. Si pueden hacer preguntas, los que no hayan tenido tal vez problemas con el audio y tienen preguntas específicas para... Mira, acá hay una pregunta. ¿Crees que los cambios en el rubro de oficina sea temporal o definitivo? Personalmente creo que no, obviamente las oficinas no van a desaparecer, pero sí va a haber un rediseño en las empresas de su funcionalidad. O sea, creo que se van a reducir espacios de oficina, no van a desaparecer, pero muchas empresas están notando que, bueno, que gran parte del trabajo lo pueden realizar de forma remota y eso sin duda va a impactar este sector de los bienes raíces comerciales. Sí, acá, bueno, acá en Estados Unidos también se está teniendo, digamos, he escuchado y he leído muchas partes, eso mismo también de las empresas que se han dado cuenta que una vez que reactivemos van a poder tener personas trabajando desde casa, con lo cual necesitan menos, digamos, metros cuadrados de oficina, pero al mismo tiempo volver a trabajar en las oficinas también implica temas de cómo mantenemos distancia física,
entre los empleados para que haya seguridad, etcétera. Entonces, tal vez la reducción no va a ser tan inmediata como lo anticipamos, porque si bien es cierto que sí, va a haber gente que va a poder trabajar desde su casa, igual los que tienen que ir a la oficina van a tener que a lo mejor tener ciertos grados de separación que hoy día no existen. De hecho, lo estamos viendo, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay un tema bastante serio con plantas procesadoras de carne que han tenido que cerrar porque ha habido contagios de personas, y las que están reabriendo, ustedes saben que, bueno, las plantas procesadoras industriales, estas que son las personas realmente en una línea como es como una línea de ensamblaje, en realidad es la línea donde van cortando las carnes, empacando, etcétera. Las personas están muy juntas, unos al lado de la otra, están poniendo barreras plásticas transparentes entre los obreros para que haya cierta, digamos, aunque no haya tanto el distanciamiento físico, hay una separación física por una barrera. En los supermercados, por ejemplo, han instalado enfrente de los cajeros láminas de plexiglas para que no haya, digamos, contacto de si hay un cliente que por ahí no esté usando la máscara o teniendo la máscara, por ahí la persona tose o qué sé yo, hay una separación física entre el cajero y el cliente para que no vaya a haber, digamos, Entonces hay un montón de cosas que están ocurriendo ya. Entonces imagínense, el futuro nos va a traer muchas más innovaciones y cambios en todo sentido. También se está hablando, no sé si tú lo has escuchado, César, que ha habido también personas que piensan que va a haber mucho espacio de comercio al detal que va a estar disponible porque obviamente muchos comercios no van a poder sobrevivir esto, y va a haber más incremento obvio del comercio en línea, online, y por lo tanto puede haber reconversiones de espacios comerciales a espacios residenciales. No sé si tú has escuchado eso. Sí, yo creo que parte también de los cambios que vamos a tener en nuestras viviendas es que en vez de un estudio vamos a tratar de diseñar más espacios como que de coworking, pero dentro de nuestras viviendas, o sea, espacios que sean un poco más cómodos porque ya no se trata solamente del estudio, sino que muy probablemente parte de la familia también va a trabajar en casa, entonces vas a requerir un espacio colaborativo más cómodo, más amplio, más puestos de trabajo. Entonces, todas estas son cosas bien interesantes. Yo creo que estoy convencido que lo que está haciendo el mercado es una reestructuración y se va a adaptar un poco a los cambios. O sea, sin duda los bienes raíces van a seguir siendo una gran oportunidad tanto de negocio para los inversionistas como para los agentes inmobiliarios. Lo que sí debemos estar es abiertos y flexibles a los cambios que vienen, porque todo esto que tú comentas generan nichos de mercado y nuevos empleos. Lo que pasa es que son distintos a lo que tradicionalmente o convencionalmente nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, una vez que vemos esto, vamos a poder entonces identificar cuáles son esas empresas, cuáles son esos negocios que van creciendo, porque ese va a ser mi público objetivo. Claro. No, y por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Se está hablando que cuando los vuelvan a reabrir, ya no solo para delivery y para que la gente vaya a buscar la comida, ¿no? A recogerla, van a tener que espaciar mucho más sus mesas. Entonces, un restaurante que tenía cierta capacidad, digamos, de comensales, de personas, si quisieran tener esa capacidad, tendrían que duplicar el espacio prácticamente, lo cual es un costo muy alto, pero al mismo tiempo se anticipa que, bueno, si un restaurante está en un área comercial donde tal vez el vecino al lado era un comercio al detal que ya no va digamos, a continuar el negocio, probablemente para el propietario digamos, de la plaza comercial le interese negociar una buena renta más baja con el restaurante para que tome ese espacio. Entonces va a haber todo tipo de oportunidades, negociaciones, no solo entre las empresas que requieren alquilar espacio o reducir espacio, pero sobre todo para aquellos clientes de ustedes que son los propietarios de esos locales comerciales, que van a tener que encontrar fórmulas, digamos, novedosas y que sean rentables para ellos, para cómo reutilizar los espacios que van a quedar vacíos, ¿no? Acá te preguntan, bueno, César, si puedes poner un slide anterior donde están todos tus datos. Y acá te pregunta Joanny Estrada de Guatemala. Hola, Joanny.
¿Cuánto consideras que debe ser el porcentaje de retorno aproximado de una propiedad comercial? En Guatemala está entre el 7 y 9%. ¿Qué te parece? Sí, fíjate, esto depende mucho del tipo de mercado y también del inversionista. Esto es algo bien interesante. Los inversionistas profesionales tienen el valor de lo que cuesta su dinero. Por ejemplo, una persona que tiene una fábrica o una persona que tiene varios negocios, generalmente sabe que, por ejemplo, cada vez que invierto $100,000 o $1,000 o $10,000 en mi negocio, eso me genera una rentabilidad de un 8, de un 9, de un 10%. Entonces, si tú a un inversionista o a una persona de negocio que tiene una fábrica le ofreces una oportunidad de inversión que ofrezca un rendimiento menor al negocio que él ya conoce, en donde él muy probablemente tiene muchos años de experiencia, esta propiedad o esta inversión no va a ser muy atractiva. Entonces, ¿qué te recomiendo en este caso? Que identifique cuál es el retorno de inversión de los negocios locales. Por ejemplo, en Estados Unidos muchos negocios en dólares te pueden producir un 7% anual. Entonces, si tú consigues una propiedad que haciendo algunos ajustes, algunas remodelaciones, te pueda generar un 10, un 12% anual, eso sería un retorno muy bueno. Entonces, depende muchísimo de tu mercado y del valor del dinero para el inversionista o para tu público objetivo. ¿Por qué? Porque también estaba el otro ejemplo que colocaba en la presentación. Una persona que tiene su dinero en el banco, que a lo mejor le genera un 2, un 3% anual, para esa persona, si tú le presentas números en donde puede conseguir un retorno de un 7, un 8, un 9%, para esa persona puede ser interesante. Algo bien importante que debemos tener en cuenta también es el riesgo. Aquí estamos haciendo el cálculo financiero, pero adicionalmente a eso, recomiendo que evalúes también el riesgo de la propiedad. Por ejemplo, si tú hoy vas a invertir y consigues un mejor retorno, a lo mejor en una propiedad de oficina, en un área donde a lo mejor las oficinas están reduciendo el alquiler de las oficinas de gran tamaño y se van a alquilar a lo mejor a oficinas más pequeñas, entonces a lo mejor preferiría invertir en algo que me invierta un poquito, que me genere un poquito menos de retorno de inversión, pero que tenga mejores oportunidades de colocación de alquiler en el mercado. Esto es algo que, por supuesto, en Estados Unidos se estudia muy bien porque, bueno, llevan los números de porcentaje de ocupación, porcentaje de desocupación, pero que en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos son números que nosotros mismos, los agentes de bienes raíces comerciales, debemos empezar a construir en nuestro mercado. Entonces, para cerrar la idea, el retorno de inversión depende de tu mercado y depende del valor del dinero para el inversionista o el cliente que estás atendiendo. Claro, y en Latinoamérica, en la mayoría de los países, digamos, el tema inmobiliario está bastante dolarizado, aun cuando se transen propiedades en moneda local, pero los inversionistas, sobre todo en los inversionistas comerciales, están buscando su retorno, su tasa de retorno en dólares, porque la comparan con qué harían con ese dinero si lo colocasen en otra inversión, ya sea de bolsa o Estados Unidos. Bueno, como ya sabemos, la bolsa está muy por el suelo. Sin embargo, obviamente a futuro va a haber oportunidades importantes ahí, pero también tener dinero en el banco, las tasas de interés son cero, incluso hasta se habla que la Reserva Federal pudiese llegar a tener hasta tasa negativa para la tasa de redescuento, que ocurrió en Europa, de hecho, en la anterior recesión, con lo cual un inversionista que tal vez su aspiración siempre fue tener un 10% de retorno, en un momento, por lo menos por el futuro más cercano, se conforme con una tasa de retorno menor. Entonces, hay que estar pendiente de cuáles son las tendencias, ¿no? Aquí te preguntan, ¿terrenos fuera de los centros urbanos entonces tendrían mejores oportunidades comerciales? Me imagino por la necesidad tal vez de ampliar las capacidades de almacenamiento y esto. Sí, fíjense que también antes de esto habían algunos estudios, por ejemplo, cuando llegaba Amazon a alguna región, generalmente entonces el valor de las naves o de los almacenes o de las propiedades industriales de 100,000 metros cuadrados en adelante de almacenamiento o de producción estaban aumentando. Entonces, todos estos son datos que nosotros debemos tener en cuenta. Recuerdo que fui hace un año y medio a un evento del futuro de los bienes raíces en Miami
y una de estas personas futuristas hablaba que en el futuro, imagínense esto, vamos a tener dentro de las paredes, por ejemplo, por así decirlo, de nuestras propiedades, vamos a tener algunas paredes que van a ser de alta definición. Entonces, ¿qué pasa con esas paredes? Que bueno, imagínense un televisor gigante en donde tú puedas proyectar prácticamente la vista de lo que tú desees. O sea, vamos a imaginar que, por ejemplo, tú quieres tener la vista de unas torres en Dubái. Estas paredes van a tener la capacidad de transmitirte en vivo lo que tú estarías viendo en Dubái, en el hotel de tu preferencia, y que cuando tú te acerques a estas paredes es como que si estuvieses viviendo la sensación de que estás en el hotel. ¿Por qué esa pregunta me recordó ese momento? Me recordó porque en ese momento se hablaba de que con la aceleración del crecimiento tecnológico, de la velocidad del Internet, muchas personas pueden vivir mucho más lejos de sus sitios de trabajo porque quizás vamos a empezar a tener puestos de trabajo, de teletrabajo, en donde a lo mejor vas a necesitar ir a tu oficina una vez al mes, por ejemplo. Entonces, ya en ese caso, no importaría vivir tan cerca de la empresa en donde trabajo, porque bueno, si tengo que hacer un viaje, lo voy a hacer solamente una vez al mes. Entonces, todos estos son conceptos bien interesantes y eso, por supuesto, puede dinamizar las propiedades y los terrenos que estén a las afueras de las ciudades y de las principales capitales del mundo, que generalmente son las que están más pobladas. Claro. Esto, de hecho, bueno, todo esto va a cambiar muchas cosas, no solo en el área residencial, que la hemos comentado en los anteriores webinarios, pero sobre todo también en el comercial. Acá te preguntan por Facebook Live, ¿crees que valga la pena empezar a informar a los propietarios de edificios, oficinas o propietarios de inmuebles comerciales a cambiar el uso de dichos inmuebles o todavía es muy pronto? Yo lo veo muy pronto y recuerden también que en Latinoamérica se mueve también un ritmo distinto. O sea, nosotros, eso es una desventaja, pero en ocasiones es una ventaja porque te permite ver, yo a veces hablo y uso estas palabras, o sea, cuando vas a Estados Unidos y a muchas otras de estas economías, puedes ver cómo está funcionando, cuáles son las tendencias, y cuando volteas a nuestros países latinos, muchas de esas tendencias aún no han llegado, y yo lo llamo que es como volver al futuro, ¿no? Porque cuando ya tú sabes cómo se está moviendo el mundo, es mucho más fácil entonces implementarlo en nuestras regiones. Entonces yo te recomendaría en este momento, vamos a mirar cómo va evolucionando esto en las principales economías del mundo, y en función a eso, entonces es mucho más fácil pronosticar cómo va a impactar a nuestros mercados. Claro. Sí, yo creo que es muy pronto para hacer, digamos, con consultoría muy específica, pero sí se puede ir teniendo conversaciones con los clientes diciéndoles, ¿sabes qué? El mercado probablemente vaya a cambiar, tenemos que empezar en algún momento a evaluar cuáles son las tendencias, a ver si hay que hacer algún ajuste. Por otro lado, también el tema de que, como tú dices, la velocidad de respuesta de los mercados en Latinoamérica es más lento. Una de las razones, considero yo, que precisamente por la falta de financiamiento que hay en Latinoamérica, los inversores están, digamos, básicamente, en muchos casos, son dueños de los inmuebles sin deuda. Es su inversión, digamos, su patrimonio. En Estados Unidos la gente está súper apalancada, en todas las inversiones que se hacen son con financiamiento, entonces las decisiones que hay que tomar son muy rápidas también, porque el costo del dinero es muy, un factor muy alto en las decisiones de negocio, ¿no? Te puede comer una inversión muy rápidamente si la inversión no está produciendo un retorno, el hecho de tener que tener un servicio de deuda elevado, ¿no? ¿Te parece así, César? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Por eso, adicional a esto que hablamos hoy, es importante tener en cuenta ese porcentaje de ocupación, desocupación, el tipo de propiedad, la ubicación, cuál es la tendencia del mercado para ese tipo de producto, de propiedad. Entonces, todos estos aspectos, cuando los analiza, sin duda alguna, cada inversionista también tiene un manejo de riesgo distinto. Entonces, cuando evalúas todos estos aspectos, le puedes plantear a tu inversionista, bueno, esta propiedad te puede ofrecer un mejor retorno de inversión, pero tiene mayor riesgo, y esta propiedad es un poco más conservadora, pero me ofrece un retorno de inversión inferior. Entonces, en función a eso, lo ayudas a tomar la mejor decisión posible. Sí.
Acá te preguntan desde Argentina, dice, bueno, en Argentina se habla de una baja de los inmuebles importante. ¿Es global la caída de los valores de los inmuebles? Sí, yo considero que sí, porque el impacto de esta cuarentena es a nivel mundial, pero veamos que la caída del precio de los inmuebles, ojo, no es algo que nos alegra el tema de la cuarentena, todos lo estamos sufriendo y padeciendo de alguna forma, pero lo que realmente quisiera que nos enfoquemos es en las oportunidades que está generando. Entonces, más allá de entrar en pánico, obviamente es una situación que nos afecta a todos, que no nos gusta, pero dentro de esta gran cuarentena mundial, por así decirlo, se están generando también grandes oportunidades de negocio. Entonces, es allí donde nosotros debemos enfocarnos. ¿Cuáles son las mejores oportunidades de inversión y de negocio que se están presentando? Y haciendo los números, estoy seguro que muchos inversionistas van a estar interesados en invertir cuando tú le presentes una propiedad con los números y con los soportes pues, del planteamiento que le estás realizando. Entonces, los invito a que nos enfoquemos más en las oportunidades que se están generando. Sí, y de todos modos, igual los mercados inmobiliarios siempre son locales y si bien se anticipa que en el mundo, sobre todo en el sector comercial, va a haber una caída importante de los precios por obviamente la recesión económica, que igual, digamos, no sabemos cuánto va a durar, pero, por ejemplo, depende de cada mercado. Puede ser que en tu mercado específicamente haya ciertas propiedades que van a tener mucha demanda. Entonces, eso no va a tener, digamos, un impacto a la baja en el precio tan fuerte como otras que tal vez tengan menos posibilidades, digamos, de comercializarse. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, allá pasando al tema residencial, en esta semana, creo que ayer o anteayer salió el reporte, se llama el Housing Report de RE/MAX, que nosotros hacemos todos los meses, y en el mercado residencial se anticipa que la baja de precio no va a ser tan alta o incluso hasta no pudiera haber baja de precio, porque ya nosotros veníamos con un inventario muy bajo de propiedades en el mercado, que además en el reporte se ve que al mes de marzo del 2020 el inventario incluso es menor que lo que existía en marzo del 2019. O sea que cuando salgamos de esto, estamos saliendo igual con un inventario de propiedades residenciales muy bajo en la mayoría de los mercados en Estados Unidos, y eso va a hacer que, digamos, que una vez que la economía se reactive, no necesariamente vaya a haber mucha presión a la baja en esas propiedades, ¿no? Tal vez en ciertos rangos de precio, como pueden ser las propiedades de lujo o otras, pero en el mercado que más se mueve probablemente no tenga tanto impacto. Entonces, siempre mercados inmobiliarios son locales y hay que conocer bien los números y ver lo que está pasando, ¿no? Por aquí también te preguntaban, que en bueno, me imagino en Latinoamérica también esto, el tema varía, pero dice, ¿qué se puede considerar que es una buena inversión? ¿Cuánto tiempo retorna la inversión total? O sea, no el retorno sobre la inversión, sino el retorno de la inversión. Sí, aquí mi recomendación es un poco más local. Los japoneses, en Latinoamérica no somos japoneses, los japoneses pueden invertir perfectamente a 20 años. En Latinoamérica eso es impensable para nosotros. Por ejemplo, en mi mercado, que es un mercado que en este momento presenta mucho riesgo, generalmente cuando presento una inversión que tiene un retorno mayor a 4 años, 5 años, no es muy atractiva. En mercados latinos, generalmente ese retorno de inversión bueno, tú lo puedes tener un retorno de inversión de un 15%, que sería un retorno muy bueno. Eso te estaría dando en años un poco más de 6 años para recuperar la inversión, pero depende mucho del tipo de propiedad. Tengamos en cuenta también la antigüedad del inmueble. Por ejemplo, si yo voy a invertir en una propiedad nueva y el retorno me está dando a 5 o 6 años, en 5 o 6 años esa propiedad todavía es una propiedad bastante buena. Pero si tú estás comprando una propiedad que ya tiene 40 años, y vas a calcular un retorno a 10, 15 años, muy probablemente vas a necesitar grandes inversiones de actualización en ese periodo de tiempo. Entonces, lo que quiero invitarlos es que hagan los números e identifiquen cuál es el retorno promedio de su mercado. O sea, generalmente puede estar entre 5 y 10 años. Esos son más o menos los números que en Latinoamérica. Obviamente 5 años sería algo excelente, muy bueno, es difícil
realmente conseguir retornos en Latinoamérica en este periodo de tiempo, porque estaríamos hablando, si tú recuperas en 5 años, estamos hablando de un retorno de inversión de 20%, eso es algo muy bueno, que generalmente no lo consigues de forma tan sencilla. ¿Por qué? Porque esto para poder hacerlo, a lo mejor es que conseguiste una propiedad que, bueno, que con tu creatividad lograste hacer alguna inversión en adecuaciones, en actualizaciones y lograste pues mejorar el retorno de inversión de esa propiedad. Pero no es tan fácil porque generalmente cuando tienes esos retornos tan buenos, si hay personas pues profesionales en tu mercado, lo detectan bastante fácil y generalmente uno lo que va haciendo es que tiene como que un grupo de inversionistas a los cuales voltea y le dice, mira, tengo esta oportunidad de inversión, pero a medida que vas creciendo, empiezas a trabajar y a querer también ser parte de estas inversiones, porque ya cuando empiezas a tener cierta experiencia, puedes preparar, por ejemplo, un proyecto completo y te volteas a un inversionista y le dices, hola Gustavo, mira, tengo esta oportunidad de inversión en donde quiero que seamos socios. ¿Cómo sería la sociedad? Bueno, tú colocas el dinero, yo tengo la propiedad, el conocimiento, tengo el proyecto, tengo el equipo de trabajo y a lo mejor tú vas a tener el 90% de la propiedad y yo tengo el 10% del valor de una inversión. Entonces, todas estas son ideas que podemos implementar perfectamente, pero obviamente eso va con un proyecto, con algo bien profesional y con mucha transparencia también con el inversionista. O sea, tienes que argumentar muy bien cuáles son esos motivos por los cuales esa persona también debería estar asociada contigo. Ah, bueno, mire, que tengo este proyecto, lo vamos a dirigir a este nicho de mercado, o si hacemos estas remodelaciones, podemos conseguir este retorno de inversión. Entonces, la capacitación es esencial en los bienes raíces, pero en la parte de bienes raíces comerciales es indispensable. Así es, y de hecho en varios países, varias regiones tienen ya programas de certificación comercial, como en el caso de México, en el caso de Perú, que realmente es importante porque es un negocio totalmente diferente, un negocio financiero, un negocio que hay que trabajar mucho con los números y no es el negocio emocional de distinto tipo de motivaciones y de deseos que las personas tienen o necesidades, ¿no? En comparación con los inversionistas comerciales. Acá te preguntan, bueno, varias personas están preguntando que cómo pueden obtener la tabla que ofreciste, que querías compartir. Ahí están todos los datos en pantalla para que contacten directamente a César y le pidan la información. Aquí pregunta Pavel Torres, ¿cómo captar clientes que deseen adquirir inmuebles comerciales? Bueno, fíjense, una fórmula que yo recomiendo, que es la que en mi opinión está funcionando mejor en todos los mercados, es compartiendo contenido de valor. O sea, el tema de las redes sociales hoy nos lo pone un poco más fácil. Si tú quieres atraer personas interesadas en un cierto tipo de producto o de servicio, lo mejor que puedes hacer es ayudarlos. O sea, brinda la información de valor de tu mercado y en función a eso lo vas atrayendo. Por ejemplo, si tú quieres atraer productos, empresas del sector de cuidado personal, por ejemplo, de fabricantes, comparte la información de tu mercado, cómo pueden hacer los trámites, la permisología, puedes brindarle también apoyo con aspectos legales, con aspectos financieros. Entonces, en la medida en que ustedes puedan compartir el contenido de valor para esas empresas, para esos emprendedores, muy probablemente vas a ir generando una comunidad. Por lo menos yo lo hago en mis redes sociales todos los días. Pienso en qué puedo ayudar a mi comunidad, cómo puedo ayudar a mis agentes, cómo puedo ayudar a mi oficina, cómo puedo ayudar a mi ciudad, cómo puedo ayudar también a la marca, o sea, cómo puedo ayudar a que RE/MAX Venezuela cada día sea más fuerte, cómo puedo agregarle valor a mi sociedad, a mis vecinos. Y cuando me empiezo a hacer esas preguntas, entonces empiezo a generar contenido como, por ejemplo, ¿qué le puede interesar a las personas? Información como la que estamos compartiendo hoy. ¿Cuál es la tendencia de, por ejemplo, las oficinas en mi mercado? Entonces, cuando tú te haces esas preguntas, muy probablemente vas a empezar a conseguir respuestas que van a ser de interés para personas que están en otro sector. Y lo mismo puedes hacer con los galpones o con las naves industriales, con los locales comerciales. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el sector de alimentos, por decir algo, no sé, en Lima, en Bogotá, en Guayaquil? Entonces, cuando te empiezas a hacer esas preguntas locales, empiezas a atraer la atención de estas personas.
Otro mecanismo es a través de la segmentación de publicidad paga en Facebook, por ejemplo, que te permite, y menciono Facebook, porque te permite hacer una segmentación tan detallada. Por ejemplo, te puedes dirigir a personas que están en Bogotá, que tengan entre 30 y 60 años, que tengan intereses por empresas de alimentos y que adicionalmente sean propietarios de negocios o sean CEOs o sean gerentes general de estas empresas. Entonces, a través de estos mecanismos vas a lograr llegar y captar la atención de muchas de estas personas. Que es otro paso mucho más interesante, pero que requiere más tiempo, que puedas conseguir reuniones privadas. Sin duda alguna, el tema de las redes sociales no va a sustituir un apretón de mano, una reunión o quizás una videollamada, pero obviamente es mucho más limitado en cuanto a tiempo, es mucho más inteligente desde el punto de vista de productividad. Bueno, tener a unas redes sociales trabajando 24 horas por nosotros, por nuestra marca personal, pero todo parte del contenido de valor. O sea, el error común que hacemos o que hacen los agentes de bienes raíces es que publico propiedades en venta. Vendo y no agrego valor. Eso es como cuando tú colocas un canal de televisión y solamente tienes comerciales. Cuando tú ves estos infocomerciales y todas estas cosas, lo primero que haces es que cambias el televisor. Entonces, lo mismo siente tu comunidad. Cuando tú solamente le estás vendiendo un producto o un servicio, vendo, la gente sencillamente cambia de canal y te deja de seguir. Entonces, el secreto para poder crecer y conseguir el interés de tu público es ayudarlo. Y eso pasa obviamente por ti, pues, como persona. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo agregarles valor? Muy probablemente vas a conseguir la respuesta, cuáles son la información que puede ser de interés para ese público objetivo, y en función a eso, entonces, empiezas a ayudarlos. Y en la medida en que empiezas a ayudarlos, también empiezas a crecer, no solamente en tus redes sociales, sino también empiezas a crecer en tus negocios, porque empiezas a generar una comunidad a la cual le vas a agregar valor, pero que también van a ser clientes tuyos muy probablemente. Claro. Obviamente esto requiere capacitación. Si no eres ya especialista del mercado comercial, va a requerir que tengas que capacitarte para dar un buen servicio y poder agregar valor a tus clientes. Sin embargo, si, por ejemplo, empiezas a prospectar por clientes comerciales y realmente no sientes que tienes el conocimiento mejor para darle el mejor servicio, la recomendación es referirlo a otro colega de la red o trabajar en partnership, o sea, en sociedad, compartiendo el negocio con alguien que ya tenga experiencia en el negocio comercial, que te pueda ayudar a que ese negocio se dé, ¿no? Entonces, es importante aclarar que claro, es un segmento del mercado inmobiliario que sí requiere mucha capacitación, mucho conocimiento y que obviamente cualquiera lo puede hacer, pero requiere tener, digamos, el proceso de ir aprendiéndolo, ¿no? No es una cosa que es tan sencilla, digamos, como puede ser el manejo de los alquileres o de las ventas residenciales, ¿no? En el sentido de, estás trabajando con inversionistas y son personas que esperan otro nivel de asesoría y de soluciones que tú le puedas aportar, ¿no? Preguntan por acá, a nivel personal, si nosotros como agente quisiéramos invertir en bienes raíces, ¿nos recomendarías más viviendas, locales comerciales o terrenos? Depende más de tu mercado. ¿Y por qué lo comento? Generalmente invertir en vivienda es un gran negocio porque es más fácil alquilarlo. Pero cuando te digo depende de tu mercado, hay muchas personas conectadas de Venezuela y por lo menos en Venezuela no te recomendaría que inviertas en vivienda porque el riesgo en países pues, de corte socialista o un poco de izquierda son propiedades que generan mayor riesgo por todo el tema pues, ideológico de nuestros países. Entonces, por eso digo que depende de la región, pero generalmente cuando le apuntas al mercado residencial, tienes mejores porcentajes de ocupación, puedes conseguir buenos retornos, pero aquí también te quiero recomendar lo siguiente, o sea, si te vas a enfocar en inversiones de bienes raíces residenciales, enfócate también en sitios que no necesariamente sean los que tú quieres para vivir. ¿A qué me refiero? Un error común es que la gente empieza a invertir en bienes raíces residenciales como que si fuese una propiedad para ellos. Entonces, quieren lujo, quieren confort,
cuando inviertes en bienes raíces comerciales lo haces por retorno a inversión y eso muy probablemente van a ser propiedades de interés social que a lo mejor la puedo alquilar mejor y me pueden ofrecer una mejor rentabilidad que una propiedad de lujo. Entonces, lo comento es porque a veces vamos a los bienes raíces comerciales pensando como una persona de bienes raíces residenciales o que voy a comprar el inmueble para invertir. Aquí lo que busco es retorno de inversión y busco dentro de estas propiedades, si te vas a enfocar en la parte residencial, cuáles son las que me ofrecen menor riesgo y mejor rentabilidad. Así es. Aquí preguntan por Facebook, dice, ¿qué oportunidades hay para la vivienda de interés social? Porque son espacios muy residenciales. Y me imagino, bueno, el tema no solo el aspecto residencial, sino que por el lado comercial, si tú vas a asesorar, por ejemplo, a constructores y desarrolladores y los vas a ayudar, por ejemplo, a obtenerlo, a conseguir los terrenos donde ellos pueden edificar, si es algo que pudiese ser de pronto una inversión atractiva para un promotor o un desarrollador o constructor invertir en terrenos para construir viviendas de interés social. Sí, sin duda. Y los invito a que hagamos este análisis. O sea, sin duda esta situación está generando en muchos países y va a generar también desempleo, o sea, en muchas regiones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos haciendo esa lectura, ¿qué va a pasar? Si se aumenta el desempleo, muy probablemente pueda incrementarse un poquito la pobreza. Entonces, eso afectaría, si yo invierto en propiedades de lujo, a lo mejor muy probablemente estas personas también se van a ver afectadas porque el mercado de sus clientes está disminuyendo. Entonces, siempre va a ser como que más sencillo alquilar propiedades de interés social o propiedades más accesibles a la masa, a la mayoría de la población en tu mercado, que dirigirme a un mercado muy elitesco en donde el público es mucho más reducido y mucho más selecto. Entonces, desde el punto de vista de bienes raíces comerciales, generalmente resulta mejor inversión invertir en propiedades de bajo costo o de interés social, dependiendo cómo lo llamen en tu región. Claro. No, y como igual, cada mercado es diferente. Va a haber países donde los gobiernos van a sacar políticas de estímulo muy fuertes para recuperar, digamos, las economías. Otros no serán tan proactivos los gobiernos, depende en dónde se encuentren. Pero en aquellos países donde los gobiernos realmente sean más proactivos, obviamente van a tener todo tipo de incentivos, por ejemplo, para tal vez promover la construcción de viviendas de interés social. Al mismo tiempo, hay otros sectores donde más bien las personas a raíz de la cuarentena se han dado cuenta que el espacio donde viven hoy día no es adecuado para la familia, ¿no? Quisieran tener un espacio más amplio, tal vez mudarse de un departamento a una casa, o departamentos donde hoy día, por ejemplo, hay ciudades donde hay departamentos pequeños, tipo estudio, donde tal vez ni siquiera tienen un pequeño balcón y la gente se siente como un poco asfixiada. Entonces, hay una pregunta aquí con respecto a los constructores. ¿Cómo ves la evolución de los proyectos nuevos y qué recomendaciones nos darías para tener, digamos, con nuestros clientes constructores en relación a qué tipo de producto pueden sacar al mercado? Porque pudiese ser constructores, por ejemplo, que están en una fase inicial de lanzar un proyecto y a raíz de esto vayan a tener que repensar que lo que pensaban hacer tal vez una torre de, no sé, de tantos departamentos de 60 metros cuadrados, ahora resulta que les va a convenir más hacer menos, pero de más metros cuadrados o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías? Sí, en la presentación les compartí varias de las cosas que comparto generalmente con los constructores y con los promotores. Por ejemplo, cuando hablamos de viviendas tontas a viviendas inteligentes, entonces sin duda esto es algo esencial. O sea, si vas a iniciar un desarrollo, debes contemplar todos estos aspectos. Cuando hablamos también de baño, más el concepto de un spa, me refiero a cosas generalmente de baja inversión, pensando en el mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿cómo puedes transformar un baño que se parezca un poco más a spa? Bueno, colocando fondo musical, colocando cuestiones de estas aromáticas. Hay muchos productos y herramientas tecnológicas que te permiten, pues, tener aromas en el baño. Muy probablemente el tema también de la decoración, las toallas, piedra, la iluminación que sea un poco más tenue. Entonces, allí empiezo a jugar con los arquitectos, con los diseñadores de interiores, junto con estas ideas y empiezan a proyectar, pues, cuáles serían las propuestas para tomar las decisiones. Entonces, los baños deben parecerse más a un spa,
las cocinas, o tienes un espacio para dar la clase, para que los hijos hagan las tareas, o en espacios muy pequeños. Hay pequeñas adaptaciones en los muebles en donde en el área de la cocina puedes sacar una mesita para que el niño haga las tareas, mientras mami hace, o la señora de servicio te apoya con la preparación de los alimentos. Entonces, todos estos son aspectos que les comento a los promotores y que te ayudan muchísimo a mejorar la comercialización de los proyectos. También hay varias tendencias súper interesantes a los cuales se les debe meter el ojo. Por ejemplo, cuando hablaba del estudio en casa, a lo mejor debemos rediseñar el área de los estudios en la casa, sino pensarlo más como un área de coworking, porque probablemente van a haber varios miembros de la familia trabajando simultáneamente, cuando anteriormente el estudio, bueno, no estaba diseñado como para que todos en la casa estuviesen trabajando. Entonces, estos son conceptos de cómo ha cambiado nuestra cotidianidad y que sin duda preparar los desarrollos a estas nuevas tendencias me van a ayudar a comercializarlo no solamente más rápido, sino también a mejor precio, porque en los desarrollos funciona igual como en las marcas personales y como las marcas comerciales. O sea, cuando te distingues y tienes un proyecto, por ejemplo, dirigido a millennials, es mucho más fácil comercializarlo para esa comunidad o para ese nicho de mercado. Los desarrollos, por ejemplo, que tú puedas realizar para personas de la tercera edad, en ese desarrollo a lo mejor vas a tener, en el conjunto vas a tener a lo mejor una ambulancia y servicio médico. En fin, vuelvo a lo que hablaba hace unos minutos. O sea, yo creo que se trata más de identificar cuál es el público objetivo, a quién quiero diseñar el producto, y en función a eso, diseño también el producto inmobiliario, si es a personas de la tercera edad, si es a personas jóvenes, si es a personas solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Latinoamérica hemos visto, por ejemplo, propiedades y desarrollos dirigidos a artistas, dirigidos a cantantes, a músicos. Entonces, cuando empezamos a conseguir estos nichos de mercado, es mucho más fácil que entonces podamos dar con el producto correcto para que el promotor o desarrollador inmobiliario tenga éxito, porque al final ese es nuestro objetivo. En la medida que a él le va bien, va a seguir también trabajando conmigo la comercialización de sus propiedades y obviamente ganamos todo. Generalmente cuando hablo con un promotor, le explico que mi intención es convertirme en su socio, porque ciertamente él es el dueño del proyecto, pero voy a tener una participación en el proyecto que sería mi porcentaje de honorario, un 5%, un 7%, lo que acordemos, o un 3%, dependiendo del caso. Entonces, bueno, yo sería un socio de ese 3, de ese 5, de ese 7%, y obviamente cuando me involucro en esa medida como socio del proyecto, bueno, siempre vamos a buscar lo mejor para el promotor, pero también para la sociedad. O sea, porque estamos agregando valor, estamos generando pues unas propiedades que van dirigidas a cierto nicho de mercado donde vimos una oportunidad, y eso sin duda se va a traducir en negocios para todos. Qué bueno, me encantó esa idea de tener esa conversación con el constructor o el promotor, en el sentido que nosotros, más allá del servicio que les vamos a dar, en realidad también somos socios en el negocio, ¿no? Así se los explico. Sí, muy buena. Mira, te pregunta acá, Carlos, el tema PropTech con uso comercial, ¿crees que se acelerará en el medio? ¿Y qué tan preparados estamos los bienes raíces tradicionales para adaptarnos a esas nuevas tecnologías? Sí, yo estoy seguro que todas estas cosas van a ir afectando nuestra industria en las generalidades, ¿no? Sin embargo, el tema técnico comercial tiene tantos detalles que estoy seguro que primero se afectan los bienes raíces residenciales que los comerciales, porque requiere mucho más conocimiento de mercado económico, tendencias. Entonces, tienes tantas variables que estudiar, que sin duda nos va a impactar. Pero más allá del impacto, lo que los invito es a que nosotros nos preparemos, porque más allá de todo este tema tecnológico, hay muchas cosas que la tecnología aún no puede sustituir, como por ejemplo a un buen agente de bienes raíces comerciales, porque existen muchísimas variables. Entonces, estoy seguro que la tecnología, si la utilizamos de forma favorable, más bien nos va a ayudar, nos va a complementar nuestro día a día, nos va a facilitar mucha información valiosa, y ese conocimiento técnico de nosotros es lo que
la va a convertir en oro prácticamente porque, bueno, vamos a poder analizarla, interpretarla para hacer las mejores recomendaciones, bien sea al promotor, al inversionista o a tu cliente. Bueno, esta pregunta es un poco residencial, pero también tiene su lado comercial. Dice, si habrá más home office, pregunto si creen que esto repercutirá en la demanda de espacios más amplios en mercado residencial, al menos tener un espacio más para ser utilizado como oficina en casa. Obviamente, yo pienso que eso va a ocurrir, está ocurriendo, y eso va a hacer que muchos constructores de casas nuevas, por ejemplo, tengan que repensar los planos de las casas. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy día, bueno, no hoy día no, pero digamos, ya de muchos años la tendencia es, en las construcciones nuevas la gente quiere tener el open concept. Cuando tú entras a una casa, la cocina está abierta al comedor, a la sala de estar y está toda la familia, digamos, a la vista, ¿no? Hoy día la gente, muchos se quejan de que el open space, el open concept no les está funcionando porque no tienen un espacio para trabajar. Entonces, o los dos, la pareja, los dos, digamos, tienen su trabajo y ahora tienen que compartir con cuidar a los niños y qué sé yo y todas las cosas y el open concept no les está funcionando tan bien como ellos quisieran. Entonces, obviamente creo que sí va a tener repercusión en el sentido, sobre todo con constructores de casas nuevas. ¿Qué piensas tú, César? Sin duda, sin duda. Esto nos tiene que llevar a reorganizar pues, y a rediseñar todos nuestros productos. Yo lo veo más como un pequeño espacio de coworking en nuestras propiedades. O sea, a lo mejor en el estudio tenías un puesto de trabajo, a lo mejor ahora vas a diseñar espacios donde puedas tener 2 o 3 puestos de trabajo, pero insisto al nicho de mercado. O sea, si eso es, por ejemplo, para propiedades residenciales de familia, pero recuerden que hay desarrollo para parejas solteras, para personas, para ejecutivos. Entonces, si lo estás diseñando para familias, muy probablemente debes tener en cuenta todos estos espacios. Aquí preguntan, ¿el implementar sistemas de seguridad en un local comercial debería ser asumido por el dueño del local o el inquilino? ¿Qué opina? Bueno, eso depende mucho de la negociación, del tipo de producto y el tipo de mercado. O sea, en ocasiones cuando estoy haciendo este tipo de negociaciones, intento negociar precios o intento negociar beneficios o adecuaciones. En ocasiones el propietario no me acepta una oferta que esté por debajo de sus aspiraciones, entonces empiezo a negociar adecuaciones. Bueno, vamos a hacer algo. Okay, yo te voy a pagar el canon de arrendamiento que estás aspirando, pero necesito que tú a tu propiedad le inviertas en estos sistemas de seguridad que requiero para mi operación. Entonces lo veo más como un tema de negociación de tu mercado, donde considero no solamente el canon de arrendamiento, sino los beneficios. En ocasiones no consigo que el propietario haga la inversión en el sistema de seguridad, ni que tampoco a lo mejor me ajuste el canon de arrendamiento, entonces juego con unos meses libres de pago de canon de arrendamiento y el motivo en el que se lo presento es que le digo que, bueno, que requiero hacer las adecuaciones del sistema de seguridad de mi negocio y eso a lo mejor me va a tardar 3 meses en realizar esas adecuaciones. Entonces, cuando yo veo el ahorro del canon de arrendamiento, en ese año es como que si estuviese consiguiendo un descuento del canon, porque estoy dejando de pagar 3 meses de alquiler. Entonces, juego un poco con esas variables. Dependiendo del propietario, te va a funcionar mejor una estrategia u otra, pero se los comento porque es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, no nos enfoquemos solamente en el canon de arrendamiento y en las adecuaciones, sino también en el plazo libre de pago de alquiler que puedo conseguir. Entonces, es más un tema de negociación lo que recomiendo en estos casos. Sí, hay un tema por ejemplo, acá en Estados Unidos muchas grandes cadenas de comerciales, ¿no? Que tienen, digamos, tiendas, han renegociado con sus arrendatarios de los locales comerciales donde ellos operan sus tiendas. Estoy hablando de cadenas que tienen más de 1000 tiendas en todo el país. Y les han dicho, por ejemplo, que renegociándole los cánones de arrendamiento, que, digamos, reconvertirlo para tener que pagar a futuro un mayor porcentaje de lo que es la parte de las ventas, ¿no? Se acostumbra mucho en el mercado comercial que el arrendamiento incluye una porción fija más un porcentaje de las ventas del negocio. Entonces, dada la coyuntura de que en este momento los locales están cerrados,
están negociando con muchos propietarios, por ejemplo, renegociar los próximos 2, 3 meses, de que la parte fija no la van a pagar inmediatamente, sino que la van a diferir y pagarla mediante un aumento en el porcentaje sobre las ventas. ¿Eso es algo que tú anticipas que se va a dar con frecuencia en otros lugares, como en Latinoamérica? Sí, yo creo mucho, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay una ley que suspendió el pago de los cánones de arrendamiento durante un tiempo, pero la suspensión no fue exoneración, o sea, no es que no lo vas a pagar, sino que en este momento, si no estás trabajando y no estás produciendo, lo puedes dejar de pagar estos meses, pero tienes que pagarlo. Y te invita a que te pongas de acuerdo con el propietario. Entonces, yo creo que argumentos existen y es un tema de negociación. O sea, yo creo que si estabas operando, o por ejemplo, porque también debemos tener en cuenta que esto impactó no a todas las industrias. Hay sectores que están a lo mejor vendiendo más que nunca, entonces no es justo que no vayas a pagar si estás vendiendo. Por ejemplo, si estás en el sector salud, alimentos y este tipo de cosas, muy probablemente tus ventas aumentaron, entonces no tienes motivo como para dejar de pagar el canon de arrendamiento. Pero si estás en una industria que está afectada, que está paralizada, yo creo que puedes perfectamente hacer pues un oficio, hacer una carta, presentar los motivos al propietario y de mutuo acuerdo llegar a un consenso, bien sea de suspensión o de pagar solamente una parte del canon de arrendamiento, en donde le digas al propietario, pero mira, esto es una situación, una pandemia mundial, no depende de ti, tampoco depende de mí, entiendo que tú también estás afectado, yo también lo estoy, yo solo no puedo asumir todo el compromiso pago, entonces, bueno, ¿qué te parece si en vez del 100%, porque a lo mejor el propietario también vive de esa renta, en vez del 100% del canon, bueno, lleguemos a un acuerdo, te voy a pagar un 50% y hoy te puedo pagar un 30% y el otro 20% cuando reanuden las actividades? Entonces, yo creo que estos conceptos nos pueden ayudar y abrir puertas pues, de negociación entre arrendatarios y arrendadores. Claro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente te voy a hacer una última pregunta. Todos los demás que se quedaron con preguntas sin contestar, ahí tienen los datos de César. Le pueden escribir directamente cualquier consulta que quieran hacerle. Ya para cerrar, aquí te preguntan, ¿cómo hace César López para sobresalir en Venezuela con toda la situación que desde el exterior vemos que pasa en tan bello país muchísimo antes de la pandemia? Sí, esa es una gran pregunta. Generalmente poco comento todos los problemas, ¿no?, que debemos resolver en Venezuela, porque, ojo, no me gusta a lo mejor quejarme y les pido excusa que comenzamos 2, 3 minutos más tarde, pero precisamente uno de esos problemas de Venezuela iba a ser la conexión desde mi casa. Hubo fallas con la conexión a internet, tuve que trasladarme a una de nuestras oficinas, entonces por eso llegué un poquito más tarde de lo que debía. Nada, yo creo que es un tema muy alineado con actitud, con perseverancia. O sea, cuando tienes un objetivo claro, sabes que van a suceder cosas como la pandemia, que no lo tenías previsto, pero esto sin duda nos ha permitido, por ejemplo, estar conectados mucho más seguido de lo que lo veníamos haciendo en Latinoamérica. Entonces, siempre intento ver el lado positivo y cómo puedo sacarle provecho, ojo, pero no provecho de mala manera, sino cómo puedo hacerme mejor persona, cómo puedo agregarle valor a mis agentes, a mis equipos, a la marca, dentro de las condiciones que tenemos. En Venezuela existen problemas de inseguridad, de servicios económicos, sociales, políticos. Entonces, argumentos y excusas, puedo tener todos los motivos del mundo para dar excusas. Sin embargo, cuando te alineas pues, con esa otra forma de ver los negocios, de ver las oportunidades, lo interesante es que empiezas a atraer también personas que piensan desde ese punto de vista y de esa forma entonces empiezas a sobresalir, porque obviamente la gran mayoría de las personas se quedan en las excusas, en las quejas. Entonces yo creo que ese tema de tener pues una conexión espiritual, dar gracias a Dios,
dependiendo del tipo de religión que tú tengas, creer y trabajar todos los días por convertirte en mejor persona, eso sin duda te va a ayudar, porque es natural que ante estas situaciones, bueno, todos podamos tener temores, podamos tener a lo mejor algún tipo de problema, pero si espiritualmente y personalmente y mentalmente estás bien, vas a poder alinearte con estos valores. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, leer, o sea, en la medida en que puedas leer, en la medida en que puedas hacer ejercicio, si puedes hacer yoga, puedes escribir, sin duda te vas a ir convirtiendo en una mejor persona. Ojo, y digo leer, pero no es que vamos a leer farándula, ¿no? Porque a veces me da risa, la persona me dice, no, yo leo o yo veo programas, pero entonces estoy todo el día en Netflix. Ojo, y no es que tengo nada en contra de Netflix ni nada de estas cosas, sino que en horario productivo, o sea, estamos en cuarentena, más no de vacaciones. Entonces, en horario productivo, eso, o sea, debo ser productivo, o sea, debo estar al servicio de mi equipo, de mis clientes, y ese enfoque sin duda me permite pues desmarcarme de las actividades que no me van a acercar a mis objetivos y me ayudan pues a mantenerme enfocado en lo que realmente quiero lograr y conseguir. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, César. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Gracias. Y muchas gracias por todas tus aportes. Y los esperamos el viernes en nuestro próximo webinario de RE/MAX LATAM, 8:30 hora de Denver, donde vamos a estar con Miguel Alberto Flores, que es un coach de Bolivia, que nos va a estar hablando de la administración del tiempo en el home office. Así que los espero el viernes, 8:30, no se lo pierdan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Saludos a todos.